En el sentido de que esperemos que la inflación no esté cero durante el año que viene, como dice el presidente, para la mejor calidad de vida, en todo caso, del sistema productivo y de la Argentina en general, tenía que ver con eso, que con la fórmula que se está consiguiendo este resultado en materia de inflación, por ahí no es la más saludable para la economía real de todos nosotros, pero no sé por dónde viene. Hay muchos temas económicos y para eso nosotros, como siempre hacemos, llamamos a la gente que sabe, que puede ayudarnos a entender estos temas que se discuten por estas horas y que forman parte de la tapa de los diarios, están en la agenda periodística del día. Martín Calos es uno de los economistas a los que creo que hemos consultado en alguna otra oportunidad y tiene la gentileza de atendernos. Es el director de Épica Consultora. Martín, ¿cómo te va? Buen día. Albino y Luciana, te saludamos por FM Cielo. Buen día a ambos. Sí, es un placer hablar de vuelta, porque ya hemos hablado otras veces. Estoy casi seguro. Sí, gracias por atendernos, Martín. Bueno, a ver, inflación, 1,9% y uno está ahí en el medio, entre si celebra el hecho de que otra vez hay un índice de inflación mensual por debajo de los 2 puntos, o si se preocupa porque la tendencia de los últimos 3 meses empieza a marcar que se está recalentando otra vez la suba de precios de la economía en la Argentina. ¿Vos en dónde te parás? Y están las dos, obviamente, porque uno todavía la sensación de, bueno, esta inflación es más baja que la que teníamos hace año y medio, está bien, es lógica, y está bueno tenerla. Todavía lo otro que es importante darse cuenta es, che, la inflación no desapareció. Esto lo digo porque también el discurso oficial, el ministro, los funcionarios de economía, el propio presidente de la nación, andan diciendo, básicamente, ya no hay inflación en Argentina. Cosa que no es cierta. 2% o 1,5%, 2% al mes, es lo que tienen muchos países en un año. Es lo que hace un par de años en Argentina nos parecía alta. Claro, después se aceleró tanto más que ahora esto nos parece más moderado. Pero esto es todo una cuestión más, si querés, de estas sensaciones, de dónde venimos. Y la pregunta es, che, ¿cuándo vamos a tener una inflación realmente normal, baja? No del 40% al año, como va a dar este año en promedio, va a dar 28%, pongámosle, para fin de año. Sí. Bueno, eso sí es una inflación altísima, 28% en un año. Es lo que es lo que de los que nos quejábamos hace 10 años cuando ese era el número que tenía el kirchnerismo. Sí. Entonces hay que saber que esto no es una batalla ganada y que de hecho el gobierno se está encontrando con los problemas de su propio modelo, que logró bajar la inflación hasta acá, pero tiene problemas para seguir bajando. Yo decía, ojalá que le encuentren la vuelta, pero vienen con problemas para entender lo que está pasando. Yo planteaba hace un ratito, Martín, me quedé con algún concepto que escuché de alguna entrevista, algún recorte de los que suelen hacerse de Melconian, sospechado, digamos, de ser, más allá de que ha sido crítico, digamos, con algunas de las medidas que ha tomado el gobierno, pero insospechado de ser kirchnerista por posicionamiento ideológico. Es un liberal dentro de los referentes de la economía que opinan generalmente sobre lo que ocurre en esa materia en la Argentina. Y le planteaban, che, la inflación cero que dice el presidente para el año que viene. Y él decía un concepto que a mí me parece interesante, yo te lo traslado a vos, que es, bueno, no sé si está bueno para el sistema general de la producción en la Argentina, para la estabilidad económica de todos los argentinos, para los que estamos adentro, me sonó que iba por ese lado, que la inflación esté en 0%, como dice el presidente. Eso tiene que ver, porque no lo desarrolló el concepto, eso tiene que ver con que hoy tenemos una inflación a la baja, pero estamos pagando un fuerte costo en el aparato productivo, en la capacidad de ahorro o en la capacidad de consumo de los argentinos, o sea que se logra con herramientas que no son saludables para un país. Sí, la verdad perfecta, hay dos cosas acá. Una es, hablar de inflación cero el año que viene también es mentir. No existe. El punto uno, no existe la inflación cero en ningún país del mundo. Entonces, de golpe vamos a ser anormales, pero para el otro lado. La inflación cero es un problema porque te pone el riesgo de la deflación. Si eso fuera, te estoy hablando de algo abstracto y teórico que no es lo que está pasando en Argentina, Insisto con eso, pero bueno, si el gobierno habla de inflación cero es un problema porque eso es algo que ningún país quiere. Te pone el riesgo de la deflación, que es un problema peor que la inflación. Esto, digo, si querés no nos metemos ahí, pero en serio, que los precios bajen, es peor que los precios suban. Lo ideal es tener una inflación baja, no tener inflación cero. Así que eso por un lado. Eso es así en cualquier país del mundo y te juro que no hay nadie que vaya a discutir. ¿Por qué es peor, Martín? Porque si vos sos una empresa que quiere producir, ¿sí? Sí. Y hoy tus costos de producción son más altos que el precio al que vas a vender. Sí.
La deflación es un problema porque te mata la producción. Ah, ok. Porque no podés vender a un precio más barato que el costo al que Termina no produciste. siendo negocio, digamos. No es negocio. Entonces Claro. lo que hace una deflación es que te detiene todo el proceso productivo. Clarísimo, Porque a la empresa no le sirve. Dice, che, voy a vender a 10, pero mi costo de producción hoy es 11. No produzco. clarísimo. No sirve que los precios bajen. No le sirve a ningún país del mundo. Es como el Japón incentivo durante para el muchos tipo que años tiene guita invierta y Japón, genere. Sí. Japón emitía dinero, intentaba hacer política para subir su inflación hace las últimas 3 décadas. Es el problema por el cual Japón no crecía de los 90 para acá. Digo, pero esto es una cuestión abstracta. Argentina no está en ese, y no va a llegar a ese punto. El año que viene vamos a tener una inflación que ojalá sea más baja que la de este año. Para eso el gobierno tiene que hacer una política antiinflacionaria. No digo como la que viene haciendo. La que viene haciendo es una política de estabilización, es una transición. No nos enamoremos de esto. ¿Por qué? Porque esto no funciona eternamente. Es como lo que nos pasó con la convertibilidad. Bajó la inflación, sí, y respecto a una hiper, y después derivó en la crisis económica más grande de nuestra historia. Eso fue porque no podemos más allá... casarnos con el instrumento. Claro. Sí, decime. ¿La convertibilidad pasó eso porque se sostuvo más tiempo del que debía sostenerse? Claro, porque no es que, la herramienta que nos sacó de la hiper en aquel entonces, o la herramienta que nos está bajando la inflación ahora, es la herramienta que hay que tener siempre. Okay. No es así. Okay. Después necesitas una herramienta distinta para asentar ese proceso, que no, por supuesto que no suba la inflación de vuelta, pero que empiece a haber un modelo sustentable. ¿Por qué no es sustentable el modelo actual de Milei? Porque si bien bajó la inflación, lo hizo a fuerza de atrasar algunos precios, ¿sí? Hay dos cosas que se atrasaron, que son las anclas que usa el modelo de Milei. Una es el precio del dólar, ¿sí? Si bien ahora en julio tuvimos un aumento del dólar que un poquito recuperó, el precio del dólar está atrasado. Lo seguimos viendo todos y todas cuando vemos los precios de los productos importados, o quien viaja afuera te cuenta, che, no sabes lo barato que está Brasil en comparación con Argentina. Sí, o quien viene del exterior dice dice que la Argentina está recontra cara. Exactamente. O no viene directamente. Pasa todo el tiempo. Sí. O no viene, entonces no hay turismo en Argentina, y eso es una industria que no está, un servicio que no estamos exportando, ¿no? El turismo, porque estamos carísimos. Y las empresas argentinas no son competitivas, no porque ellas no hayan invertido en tecnología, no estén capacitadas. Que conozco, desde Épica Consultores trabajamos con cámaras, con empresas, conocemos muchas, y vos decís, che, pero esta empresa de primera línea a nivel mundial es menos competitiva por el tipo de cambio. Por ahí sigue vendiendo y exportando. Algunas todavía incluso sí pueden, pero están vendiendo y exportando menos porque la competencia extranjera les juega muy fuerte, no solo por el tipo de cambio, también porque en el extranjero tienen otros costos impositivos, tienen financiamiento barato que acá no hay, ahora está carísima la tasa de interés, claro. También tiene que ver con este modelo de Milei, ¿no? De contener el dólar. Tienen una logística que acá es imposible. Acá tenemos el problema del gasto público, por ejemplo, que es insustentable, porque vos no podés no mantener las rutas. Vos no podés trasladar mercancías, y personas también, por unas rutas que están rotas. Sí, es como que acá cualquier variable que le resulte simpática en el posicionamiento político, sobre todo en el contexto de una elección al gobierno, como por ejemplo el equilibrio fiscal, la baja de inflación, tiene un costo muy pesado para la sociedad en general. En el caso de la inflación, para el sistema productivo, en el caso de los argentinos, el laburante promedio para su poder adquisitivo, los salarios pierden permanentemente, uno tiene todo el tiempo la sensación de que no le alcanza a la guita que gana para llegar a fin de mes. Es como que los logros del gobierno tienen un costo muy pesado para la economía en general y para los argentinos en particular, ¿no? Eso es lo que hace insostenible el plan. Exacto, ahí está también el segundo precio atrasado que usa Milei para bajar todos los demás precios, que es el salario, ¿sí? El precio de la hora de trabajo, que es lo que cobramos después las familias por nuestro trabajo. Y ese precio está atrasadísimo. Entonces, la pregunta es esa, la sustentabilidad del modelo no es solo si baja la inflación, la sustentabilidad del modelo es, bueno, y cuando haya que aumentar la obra pública, el gasto en obra pública de vuelta, para aunque sea que no se sigan rompiendo las rutas, ni te digo hacer rutas nuevas. Mantenimiento, ¿no? Mantenimiento del capital que hoy tiene la Argentina. Exacto, no rompamos lo que ya hemos construido, y ni hablar de pensar el futuro. Es un gobierno que ha inventado cosas que después no pasaron, ¿no? Te hablaron del plan nuclear, cosa que es un desvarío, ese plan nuclear. Pero digo, para el plan nuclear vos necesitas invertir en infraestructura. Querés traer inversión en ¿cómo es que dijeron?
se fueron los Big Data Centers, ¿no? Sí. Los Data Centers, me iba la palabra, perdón. Está bien, pero eso necesita una red de telecomunicaciones potente. Claro. Hoy tenés la red de telecomunicaciones muy importante, muy bien instalada en Argentina, que podés usar, porque ARSAT, que es una empresa pública, hizo esa inversión los últimos 15 años. Claro, claro. Entonces, esa inversión pública del pasado es la que no estás haciendo hoy para el futuro. Y por supuesto, además, te insisto, tenés que mantener esa red. Entonces, en un momento tenés que aumentar la obra pública. Tenemos que pensar si a los jubilados, hoy 2/3 de los jubilados cobran la mínima, esos 2/3 hoy cobran una mínima que está por abajo de la línea de pobreza. Sí. ¿Queremos tener jubilados pobres en Argentina? Tenemos, ciencia y tecnología, universidades públicas, salud pública, educación pública, son cosas que no se pueden sostener en este nivel. Entonces no se trata solo de decir, bueno, bajamos el gasto público y que pase lo que tenga que pasar. Como país, como sociedad, queremos desarrollarnos, no quedarnos en este nivel. Ahí es donde te digo, el modelo económico de Milei no puede ser este a futuro. Martín, el modelo económico de Argentina no puede ser este a futuro. Ojalá tengamos uno mejor. Sin entrar en consideraciones sobre el perfil editorial, sobre lo que simboliza o la posición en donde está parado para analizar la realidad que nos cuenta todos los días, porque al fin y al cabo cualquier medio cuenta lo que pasa desde un punto de vista muy propio y demás. Los dos títulos principales del diario Clarín me parece a mí que definen un poco o pueden motivarte alguna reflexión que me gustaría escuchar. Una es: la suba del dólar, el principal de todos, la suba del dólar no impactó en los precios y la inflación fue del 1,9%. Yo creo que en algún punto está relacionado con esto que vos decías acerca de, bueno, no puedo trasladarlo básicamente porque si no, no vendo, una cosa por el estilo, que forma parte, digamos, de una herramienta que tiene el gobierno como para contener la inflación. Y al lado, otro título que es, a mi modo de ver, y te lo pregunto a vos, casi como las resoluciones que toma el gobierno para los verdaderos ganadores del sistema, que son los que tienen letras del tesoro, los que apuestan a la timba financiera o los que reproducen la guita con plata, digamos, sin invertirla en el sistema de producción. Aunque pagó tasas más altas, economía pudo renovar solo un 61% de la deuda. ¿Están las dos Argentinas en este contraste de títulos? Bueno, tenés un punto obviamente en que el proceso de recuperación económica que empezó a fines del año pasado y se terminó a principios de ahora hace varios meses que estamos estancados de vuelta en un nivel peor que el que teníamos hace un año y medio, o sea, no recuperó, Milei no está mejor que el gobierno anterior en actividad económica. Pero además con más dicotomía, hay algunos sectores que están mejor, pero muchísimos sectores, sobre todo lo que tiene que ver con consumo masivo, consumo popular, están peor. Están estancados en niveles peores que hace un año y medio o que hace 2. Sí, los durables que son de mejor poder también adquisitivo están un poco mejor. Claro, si vos vendés un electrodoméstico o un auto, capaz estás vendiendo más que hace un año, pero si vendés en general todo lo que es consumo de primera necesidad, no. Claro. Estás peor en cantidad vendida, ¿no? Y ahí tiene que ver con eso que decíamos, las familias tienen menos ingresos que antes. No solo el salario no se recuperó, el salario general, sino que además está cerca, digo, y ahí de vuelta también hay mucha heterogeneidad, pero sí lo que pasó fue que se perdió empleo y calidad de empleo, porque vos decís, bueno, pero para el salario privado registrado está igual que el año pasado, que hace un año y medio. Ok, genial, pero hay menos cantidad de trabajadores en esos puestos, porque hubo mucho despido, mucha renuncia o jubilación que no se renovó en la industria, en la construcción. Entonces ahí tenemos un problema de una matriz social, productiva, que se deterioró y que no está recuperándose todavía, ¿sí? Si el desempleo no aumenta es porque esa gente se pone a laburar, que perdió el laburo, se pone a laburar en changas, se pone a manejar el auto para no en viajes, con las aplicaciones, todo eso está bien, obviamente a título individual, pero como sociedad queremos mejor laburo, no peor. Ahora, eso al mismo tiempo, el modelo de estabilización de ciertos precios, etcétera, incluye, por supuesto, esas tasas de interés altas que están pagando, por ejemplo, las letras y todo esto que me leías recién de la licitación de ayer. Pagan 69% de tasa de interés. Eso es un montón. Es un montón. Si la inflación está yendo hacia el 28%, creo que dio pongámosle que 36% en el último año. Sí. Vamos a pagar 69% de tasa de interés. Es casi el doble. La proyectada es 36,6, sí, la anual. Claro. Entonces, estás pagando, 33 puntos, 32 puntos de tasa de interés real por arriba de la inflación. Eso es un montón, no existe en ningún país del mundo. Obviamente, mirá, estás pagando esa tasa justamente porque un poco, tenés que absorber liquidez. Es parte de la consecuencia del error que cometió el gobierno, esto está ya también claro,
al intentar desregular de más ese mercado, porque cuando elimina las letras de las LEFIs, las letras de financiación, sí, termina generando un problema en el mercado financiero, que es lo que hoy están pagando para intentar absorber lo que antes hacían con las LEFI, ahora lo hacen así, pagando tasas mucho más altas. No hay mucha justificación. Y la sensación, no tenemos más tiempo, Martín, pero la sensación, sí, no te queremos molestar a vos tampoco porque se nos termina el programa, pero la sensación es que es medio como un círculo vicioso del que va a costar salir, porque cuando llegue el momento en el que tengan que salir, digamos, o se agote el tiempo por el que se renovaron estas colocaciones, el gobierno va a hacer lo mismo, con más incentivos, con otras tasas, para seguir manteniendo ese negocio, para contener, qué sé yo, la liquidez, que se supone que es lo que desvela este gobierno. A ver, un poco, si querés, para como resumen, a mí a veces lo que me da bronca es, ante un par de cosas que están bien diagnosticadas, había que corregir un montón de desequilibrios fiscales, monetarios, cambiarios que había en los gobiernos anteriores, que se acumulaban, que no se corregían, sino que se empeoraban. Este gobierno, por ideología, por tosudez ideológica, sí, no ve lo que le falta hacer bien y mete errores, claro, que le cuestan, sí, justamente que ese proceso que ese proceso termine bien. Nosotros queremos que termine bien. Igual es opinable, yo no sé si no lo ve o es, digamos, el expertise de Caputo. Puede ser, por eso hay una cuestión ideológica de lo que saben hacer, pero fíjate que no hay nadie que sepa hacer política productiva. La política productiva no está en el lenguaje de este gobierno, no nombran la palabra producción. Y eso te marca justamente el problema. Cuando tu gobierno no sabe decir la palabra producción, porque no la dice, y su única política productiva en un año y medio es el RIGI, que tiene poco para mostrar, pero además es solo para grandes inversiones, no te mueve un montón del resto de la economía. Bueno, ahí tenemos una pregunta sobre, bueno, ¿y hacia qué país vamos? Y después está el tema, obviamente, de que en su exceso de regulación, de desregulación, tenés los problemas en el mercado financiero desregulado de más, y ahí tenés, el propio gobierno tiene que salir a cubrirse pagando tasas enormes para cubrir el error de hace un mes y medio. Y también en otros mercados, como puede ser ahora todo lo que está pasando con esta investigación de que ANMAT no controló bien el fentanilo. Bueno, estos son los problemas de un modelo económico que tiene mucha ideología atrás y eso le juega en contra de lo que realmente conviene que haga, no de lo que su ideología le dice que haga. Martín, gracias, te mando un abrazo. Un placer, hasta la próxima. Adiós, que te vaya bien. Martín Calos, economista, director de Épica Consultora, con él hablábamos de algunos de los principales temas.